Que a València hi ha una tenda que obri tot l'any, però esta setmana, lògicament, hi ha més gent que mai. Ainhoa Machi, on estàs? A veure, conta'ns. Companys, per així es respira Nadal i és que estem en una botiga de Belens que ha passat de generació en generació. Vostè ha vist passar així famílies de generació en generació, veritat, Pilar? Sí, sí, veritat. I com ha sigut? Pues nada, han venido de novios, después han venido casados, después embarazados y después con los niños en los cochecitos. Y ahora los niños que siguen viniendo ya me llevan a mí medio metro. I quant de temps porta esta botiga oberta? 143 años. 143 anys. Des de quin any? 1880. Mare meva, ja ho vegeu que esta és una botiga amb moltíssima tradició i per així tenim a Lucía, que és la filla de Pilar. Lucía, quina és la figureta o quina és la figureta del Belén que més està portant la gent este any? Pues este año tenemos la barraca valenciana con el nacimiento valenciano en 3 tamaños. Esto ha sido una idea de Belén Chiribella, que nos lo hace un artista de la Comunidad Valenciana y se hace en grande, en mediano y en pequeño. Ahora ya solamente nos queda este. I no només tenim aquestes figuretes així, sinó que estem veient que tenim moltes altres figuretes. Los nacimientos de Murcia de toda la vida, con el barro lienzado, el lienzo es la tela cocida al horno y luego pues para ya otros, para los niños y los papás jóvenes que quieren algo para toda la vida que no se rompa, tenemos toda la resina italiana. I la gent compra el naixement i després va comprant altres elements, per així estem veient. Exacto. Todos los años ahí pues quieren rellenar el Belén, pues pueden poner el mercadito, pueden hacer la zona de Egipto con las pirámides, pueden hacer, pues mira, todo esto son comidas, de todo. Tenemos las estrellas también del Belén, jardín, árboles. I a mi m'agradaria preguntar també a algun client. Hola, bon dia. Hola, buenos días. Quines figuretes estan portant vostè? Pues el año pasado nos quedamos pendiente del molinero, ahora le hemos comprado unos saquitos y tal, unos niños también queríamos. Y bueno, nos habíamos quedado pendiente de coger unos niños en un columpio del año pasado, pero se han agotado. Entenc... El año que viene venimos más pronto. Entenc que vostè té un Belén gran, no? Sí, sí. Sí, y cada año vamos pues cumplimentando un poquitín, un niño ahora, un molinero, pues vamos poniendo alguna cosita. ¿Y passem esta tradició de pares a fills? Sí, mi padre ya ponía un Belén muy grande y mi padre ahora tiene 98 años y yo lo he heredado. Y ya ponemos un Belén, pues eso, con casitas con iluminación, muchas cosas de atrezo las hago yo, de mesitas y tal. Bueno, bien, vamos haciendo algo. Moltíssimes gràcies i ja ho veieu, companys, que nosaltres els valencians som molt tradicionals i que no hi ha Nadal sense Belén.